Capítulo 31. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, el conde de Montecristo sentía sobre sí el peso de una amenaza física. Le habían avisado de la visita nocturna que ciertos malhechores iban a hacer a su casa. La carta era anónima y hablaba de robo, pero Montecristo pensó que le buscaban para matarle y quería saber quién era ese enemigo desconocido. Para ello se acostó con Ali en su habitación, bien armados, y después de haber enviado a todo el resto de la servidumbre a la casa de campo de Auteuil. Habían pasado 2 horas. Al terminar de sonar las 12 menos cuarto en Los Inválidos, una sombra se dibujó contra la ventana del gabinete que vigilaba Montecristo desde su habitación a través de una mirilla secreta. Los cristales empezaron a crujir. Estaban siendo cuidadosamente cortados con un diamante. El conde hizo una seña a Ali para indicarle que el peligro venía por el gabinete. El criado negro se acercó a Montecristo. Armado con un hacha de abordaje, estaba impaciente por saber cuántos eran sus enemigos. Uno de los cristales se oscureció, como si hubiesen colocado un papel sobre él. Crujió, pero no cayó al suelo. Por fin un brazo pasó a través del hueco y un momento después se abrió la ventana. Era un hombre solo. Mira, un pillo muy atrevido. En ese momento sintió que Ali le tocaba suavemente en un hombro y le indicaba la ventana que daba a la calle. En la calle, otro hombre se separaba de una puerta, subía sobre un poste que estaba junto a la tapia del jardín y miraba hacia la casa. Son 2. Uno trabaja y el otro le guarda las espaldas. E hizo una seña a Ali para que no perdiera de vista al hombre que estaba en la calle. Él volvió a la mirilla que daba sobre el gabinete. El hombre se había acercado a la puerta del dormitorio del conde y había corrido el cerrojo sigilosamente. No se había dado cuenta de que los aros habían sido quitados y pensaba poder trabajar con toda seguridad. Se dirigió directamente al escritorio y empezó a hurgar en la cerradura con una ganzúa. No es más que un ladrón. Pero el hombre no debía de poder atinar en la oscuridad porque encendió una linterna sorda. Una luz pálida pero bastante viva iluminó la habitación. Diablos. Déjala, Chalí. No necesitamos armas. Montecristo entonces hizo algo extraño. Descolgó del armario una sotana y un sombrero triangular. Se quitó la levita, la corbata y dobló el cuello de su camisa. Después se puso la sotana y se colocó una peluca corta, tonsurada. Mientras tanto echó un vistazo a la calle. El hombre que había visto subido en el poste había vuelto a bajar y se paseaba inquieto por la calle. Cosa rara. En lugar de vigilar si venía alguien por el boulevard o por la calle de Saint-Honoré, parecía que solamente se preocupaba de lo que sucedía en la casa. De pronto Montecristo se llevó la mano a la frente y sonrió. Acababa de comprenderlo todo. Ali, quédate escondido. Oigas lo que oigas, no salgas si no te llamo por tu nombre. El conde sacó del armario una lámpara. Abrió sin ruido la puerta e hizo que la luz que llevaba en la mano diese de lleno en la cara del ladrón, que se volvió de repente. Buenas noches, caro señor Caderousse. ¿Qué buscáis aquí a esta hora? El abate Busoni. A Caderousse le pareció que sus ojos iban a saltársele de las órbitas. Había cerrado aquella puerta. ¿Cómo había entrado? ¿Y cómo estaba allí aquel clérigo? Instintivamente miró a la ventana. Pero el abate se había colocado delante de ella, cortándole así su única retirada. El abate Busoni. Que sí, l'abate Busoni. El mismo, en persona. E mi piace che mi hayáis riconosciuto. Quello vuol dire che tenéis buona memoria, perché fa molto tempo che no nos vemos. El abate Busoni. Así que queremos robar al conde de Montecristo. No, señor abate, os suplico que... yo... Un no cristal cortado, un manojo de ganzúas, una linterna sorda, un escritorio mezzo forzato. No, señor abate, yo... Vedo que no. seguís siendo el mismo, señor asesino. No, eso sí que no. Fue mi esposa, la Carconte. Así lo reconocieron los jueces.
y por eso me condenaron solo a galeras. Allora os habéis escapado de presidio. Porca miseria. Ma la de questa notte sarà peor, perché può ser che vi porte a... Non parlamene de necessità. Quando il joyero finiva de entregaros 45.000 franchi per il diamante che os di, e l'assassinasteis per quedaros con il diamante e il denaro, era anche necessità? Non farmi ridere. Pero, señor Abate, ya me habéis salvado la vida una vez. Salvádmela. Oh, molto bene. ¿Estáis solos, señor Abate, o tenéis cerca los gendarmes para que me prendan? Estoy solo. Forse abbia pietà di voi. Si me decís la verità de lo que os pregunte. ¿Cómo escapasteis de galeras? Con un joven corso. Un protector suyo nos pasó una lima y durante la noche rompimos los grilletes. Ma come si chiamava aquel protector? Lord Wilmore. Ne conosco. Io saprei se decís la verità. E il giovane corso che vi accompagnava? Lo único que sé es que se llamaba Benedetto. Era un esposito. ¿Qué ha sido de él? No lo sé. Debéis saberlo. No, de verdad que no lo sé. Nos separamos en hierro. Las miradas de Caderousse hacia la ventana eran angustiosas. Se sentía acorralado y empezó a acompañar sus súplicas con pequeños gestos del cuerpo que no eran más que una forma de acercarse al abate, que permanecía inmóvil, interrogador. E mientes. Quest'uomo è ancora tuo amico e chissà te sirves del come di complice. No, señor Abate, yo os juro que no sé qué ha sido de Benedetto. Miente. Da cuando saliste de Tolón, ¿de qué has vivido? De lo que he podido. Bugiardo, mientes. Has vivido con el denaro que él te ha dado. Bueno, lo sabéis todo. Es que resulta que Benedetto ha sido reconocido como hijo de un gran señor. Hijo natural. E come si chiama questo gran signor? El conde de Montecristo. El conte de... Benedetto, figlio del conte? No hay otro remedio que creerlo porque el conde le ha encontrado un padre ficticio, le da 4.000 francos todos los meses y le deja 500.000 en su testamento. Bene. E come si chiama adesso quel ragazzo? Andrés Cavalcanti. Es il giovane che mio amico il conte de Montecristo recibe en su casa y que si va a sposar Mademoiselle Danglars. Eso es justamente. Tendré que advertírselo. No hagáis tal cosa, señor Abate. Caderousse había dado un paso más hacia el falso abate, que continuaba inmóvil. Non posso permettere che il conte Danglars sposi sua figlia con un fuggitivo della giustizia. Lo diré todo. ¿A quién? A Monsieur Danglars. Bueno, de Dios, no lo digas, Abate. Y sacando un cuchillo golpeó con él en el pecho de Montecristo. Pero el puñal retrocedió con su punta doblada en lugar de clavarse en el pecho del conde, que llevaba puesta una cota de malla. Al mismo tiempo agarró el brazo de Caderousse y se lo retorció hasta dislocárselo. ¿Cómo non ti rompo la testa, miserabile? Prendi questa piuma. Escribe qui. Caderousse no podía defenderse ante aquel poder superior que le dominaba. Se sentó y cogió la pluma. No sé escribir, señor Abate. Bugiardo, mientes. ¡Escribe! Y Montecristo le obligó a escribir esta nota. Monsieur Danglars, el hombre que recibís en vuestra casa y al cual destináis para marido de vuestra hija, es un antiguo forzado que se escapó conmigo del penal de Tolón. Tenía el número 59 y yo el 58. Se llama Benedetto. Su verdadero nombre es desconocido, porque nunca supo él mismo quiénes fueron sus padres. Firma. ¿Queréis perderme? Babuino. Se quisiera perderte, te llevaría al primo corpo di guardia. Inoltre, lo più probabile es que cuando se entregue esta nota ya no tengas nada que temer. Firma.
Ahora, el sobre. Al señor Barón Danglars, banquero, calle de la Chaussée d'Antin. ¿Qué más queréis que haga? Niente. Vía. ¿Por la ventana? No has entrado por ella. ¿Por qué no me abrís la puerta? Despertar il portinaio va a ser molto raro. Además, no lo mereces. Pasa. Sí, ya voy. Pero, ¿qué queréis hacer de mí? Questo è lo che io pregunto. Quise hacer de voi un uomo honrado con aquel brillante que os entregué. He solamente conseguido convertiros en un asesino. Hacedme una última prueba, señor Abate. Una última prueba. Va bene. Si vuelves a tu casa, sano e salvo. ¿A quién tengo que temer? Si no es a vos. Si torna a casa tua sano e salvo, sal de Francia. E a cualquier parte donde fueres, te enviaré una pensión para que puedas vivir. ¿Por qué decís? Si vuelvo a casa sano y salvo. Perché quella sarà la segnal de che Dio ti ha perdonato. E allora ti perdonerei anch'io. No se entiende. Ecco, va bene. Pasa. Caderousse comenzó a descender por la escala de cuerda, muerto de miedo. Montecristo acercó la linterna a la ventana de tal manera que cualquiera, desde los Campos Elíseos, hubiera podido ver al abate y al hombre que bajaba por la fachada. ¿Qué hacéis, señor Abate? Si pasa una patrulla, estoy perdido. Montecristo apagó la luz y volvió a su dormitorio. Desde la ventana, donde continuaba vigilando a Lee, dominaba perfectamente la calle. Caderousse atravesó el jardín. Había estado convencido de que el abate quería matarle en justa venganza. Ahora, sin embargo, ya fuera de su alcance, empezaba a sentirse tranquilo. Llegó a la tapia. Lanzó la escala y trepó lentamente. Desde los últimos peldaños, asomó con precaución la cabeza para ver si había o pasaba alguien por la calle. Estaba desierta. Laura, ¿quién va a pasar a estas horas? Se puso a caballo sobre el muro, pasó la escala a la otra parte y se dejó deslizar por una de las cuerdas laterales, para no perder tiempo bajando escalones. Había rebasado ya la mitad de la altura de la tapia cuando vio salir un hombre desde detrás de un árbol y acercarse corriendo. Quiso detenerse, pero la velocidad con que bajaba le llevó hasta el suelo. Todavía no había soltado la cuerda cuando el hombre le descargó una terrible puñalada en la espalda. ¡Horror! Una segunda cuchillada se clavó en el costado de Caderousse, que cayó al suelo gritando. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Socorro! Sintió que le cogían de los pelos, que echaban su cabeza atrás. Una nueva puñalada en el pecho le dejó sin voz. El asesino debió creer que estaba muerto. Le dejó caer la cabeza al suelo y desapareció. Cuando Caderousse se dio cuenta de que el hombre se había ido, hizo un terrible esfuerzo. Levantó la cabeza, se apoyó en un codo. ¡Socorro, señor Abate! ¡Me muero! Montecristo y Ali, que habían visto la escena, llegaron junto a Caderousse y lo transportaron a una habitación de la casa del conde. Ali, ve corriendo a buscar al procurador del rey, Monsieur de Villefort. Entrégale una tarjeta mía. Al pasar, despierta al portero y hazle entender que necesitamos un médico. Que vaya a buscarlo. El abate quedó solo con Caderousse, que continuaba desmayado. Al cabo de un rato abrió los ojos. Vio al abate sentado cerca de él y musitando oraciones. Un médico, señor Abate. Ya han ido a buscar uno. Estate tranquilo. Sé que mis heridas son mortales, pero quizás un médico me prolongue la vida y me dé tiempo a declarar. ¿A declarar sobre qué? Sobre mi asesino. ¿Le conocéis? Es Benedetto. Il vostro camarada, il giovane Corso. Sí. Me dio el plano de la casa del conde. Él debió de pensar que yo le mataría. Que así tendría él antes su herencia. O que el conde me mataría a mí. Y así se libraría antes de mis chantajes.
me esperaba en la calle y me ha apuñalado. También he enviado a buscar al procurador del rey. Llegarán muy tarde, pues siento que me muero. Tomad. Montecristo tomó un frasco que tenía a su lado, lleno de un licor rojo. Dejó caer 4 gotas en los labios del herido. Me siento mejor. Hazme más. 2 gotas más os matarían. Que venga alguien para que pueda denunciar a ese miserable. ¿Volete que escriba le vostre parole? Voi firmaréis el papel. Sí, escribí. Bueno, asesinado por el corso Benedetto, mi compañero de cárcel en Tolón, donde tenía el número 59. Ayudadme. Contaréis vos todo lo demás. Tutto. Diré que os dio el plano de cuesta casa con la esperanza de que el conde os mataría. Que previno al conde por medio de una carta que, hallándose ausente, recibí yo y que os esperé durante la noche. Le guillotinarán, ¿verdad? Dirò anche che le vi llegare dietro di voi e che os esperó. ¿Le habéis visto? Por eso os dije, si entras en tu casa sano y salvo, creeré que Dio ti ha perdonato e io anche te perdonaré. Y sabíais que iban a asesinarme y no me avisasteis. Ricordatevi che voi intentasteis matarme primo. Para mí la mano de Benedetto era la mano de la justicia de Dio. ¿Creéis en Dios? Si hubiese tenido la desgracia de non credere en él fino adesso, creería al verte. Escucha, Caderus, quel Dio che non vuoi riconoscere nell'ora della tua morte te había dado salud, fuerzas, trabajo, amigos. Tú, en lugar de aprovecharlo, te entregaste a la pereza, a la borrachera, al crimen. Y has vendido a uno de 10 migliori amici. Dio se ha cansado. Te ha castigato e non potrai scappare al suo castigo. Perché in questo mondo, e nell'altro, nessuno può scappare al castigo di Dio. Y Benedetto escapará de él. Io ti prometto che sarà castigato. Nessuno scapparà, Caderus. Y vos tampoco, porque no habéis sido un buen sacerdote. Podíais haber impedido que Benedetto me asesinara. Io? Querías que impidiese que Benedetto te matara cuando acababas de romper tu puñal contra mi cota de malla, giusto sopra il cuore. Forse lo hubiese evitato si ti hubiera trovato umilde e arrepentido. Ma te trové orgoglioso e asesino y dejé que se cumpliese la voluntad de Dio. No creo en Dios. Y tú tampoco crees en él. ¡No me mientas! Calla. Estás haciendo saltar fuera de tu cuerpo las últimas gotas de sangre que te quedan. Hay una providencia. Hay un Dios. Y la prueba la tienes en que tú estás ahí herido y desesperado en vez de vivir feliz con la renta del diamante que tuviste. Yo estoy aquí rico y feliz, sano y salvo, cuando todos me creen en presidio o muerto. ¿Quién sois vos? Mírame bien. El conde se quitó el sombrero de abate y acercó la lámpara a su cara. Fuera por vuestro pelo negro, diría que sois Lord Wilmore. No soy Lord Wilmore, ni tampoco el abate Busoni. Mira más lejos. Mira en tus primeros recuerdos. Creo que os he visto. Y yo os he conocido en otro tiempo.
quién sois y si me conocéis tanto, ¿por qué me dejáis morir? Porque tus heridas son mortales y nada puede salvarte. Si eso fuera posible, hubiera visto en ello la misericordia del Señor. Y por la tumba de mi padre te juro que hubiera intentado devolverte a la vida y al arrepentimiento. La tumba de tu padre. Los labios del conde, sin abrirse apenas, pronunciaron dos palabras junto al oído del moribundo, tan bajo que pareció como si el mismo Montecristo temiese oírlas. Edmundo Dante. Dios mío, perdonadme si existís. Dios mío. Caderousse se incorporó un momento con el rostro descompuesto. Luego cayó hacia atrás. Había muerto. Un momento después llegaron el médico y el procurador del rey con Ali. Fueron recibidos por el abate Busoni, que estaba orando al lado del muerto. Durante 15 días, el tema favorito de las conversaciones en París fue el de la tentativa de robo en casa del conde de Montecristo. El moribundo había firmado una declaración en la que señalaba a Benedetto como su asesino. La policía estaba ya buscándole. El cuchillo de Caderousse, la linterna sorda, el manojo de ganzúas y sus vestidos, menos el chaleco que no pudo hallarse, fueron depositados en el juzgado. A Montecristo se le pidió una breve declaración. Únicamente puedo deciros lo que me contó el abate Busoni. Él estaba de paso en París y precisamente me había pedido que le dejase pasar esa noche en mi biblioteca para consultar algunos volúmenes raros que tengo. Bertuccio palidecía siempre que se nombraba en su presencia a Benedetto, pero nadie tenía motivo para sospechar de la palidez del mayordomo del conde. Por otro lado, el matrimonio de la señorita Eugenia Danglars con el príncipe Andrés Cavalcanti estaba ya concertado y el joven era admitido como de la familia Danglars. Se había escrito a Monsieur Cavalcanti padre, que había contestado aprobando el matrimonio y diciendo que sentía infinito que su servicio en el ejército le impidiese asistir al matrimonio. Andrés Cavalcanti se sentía a salvo. Nadie podría sospechar nunca que él era el mismo Benedetto al que acusaba la nota del difunto Caderousse. Entre todas las personas relacionadas con el conde, había una que no había salido apenas de su casa durante 3 semanas. Era Alberto de Morcerf, que habiendo retado a su amigo Beauchamp, jefe de redacción del Imparcial, esperaba que pasasen las 3 semanas de plazo pedidas por éste. Durante ese tiempo, como Montecristo había dicho al ofendido joven, nadie había reconocido a su padre, el conde de Morcerf, en el oficial Fernando, que según el corresponsal de Janina, había traicionado al visir y entregado la fortaleza. Pero las 3 semanas de plazo habían transcurrido. A primera hora del día justo, Beauchamp fue anunciado a Alberto, que acababa de levantarse. Me parece de buen agüero el paso que dais presentándoos en mi casa antes de que yo lo haga en la vuestra. Pensaba ir esta misma mañana. Espero vuestra respuesta. ¿Pensáis retractaros de la nota de vuestro periódico o vamos a batirnos? Alberto, sentémonos y hablemos. Opino lo contrario, caballero. Primero debéis responderme. Luego nos sentaremos. Alberto, hay circunstancias en que la dificultad consiste precisamente en la respuesta. Pues yo os evitaré la dificultad repitiéndoos la pregunta. ¿Queréis retractaros, sí o no? Acabo de llegar de Janina. ¿De Janina vos? Sí, yo. Imposible. Aquí tenéis mi pasaporte. Mirad los sellos. Génova, Milán, Venecia, Trieste, Del Vino y Janina. ¿Habéis sido capaz de ir a Janina? Alberto, si hubieseis sido un extranjero, un desconocido, como aquel lord inglés que vino a exigirme una satisfacción hace 3 meses y al que maté por desembarazarme de él, estad seguro de que no me hubiese tomado semejante trabajo. Pero he creído que os debía esta molestia por nuestra vieja amistad. Así que he empleado
8 días en ir, 8 en volver, 4 de cuarentena y 48 horas que he permanecido en Janina. Llegué anoche y heme aquí. Dios mío, ¿cuántos circunloquios, Beauchamp? ¿Y cuánto tardáis en decirme lo que espero de vos? Es que debéis... ¿Teméis confesar que vuestro corresponsal os engañó? Oh, no tengáis tanto amor propio, Beauchamp. No, no es eso. Creedme que sería feliz de poderos presentar mis excusas. Pero, por desgracia... ¿Qué? La nota tenía razón, amigo mío. ¿Cómo? Ese oficial francés, ¿Sí? ese traidor que entregó las fortalezas del hombre a quien servía. Perdonadme si os digo lo mismo que vos estáis diciendo. Ese hombre es vuestro padre. Alberto hizo un movimiento. Iba a lanzarse contra Beauchamp para bofetearlo, pero éste le contuvo enseñándole un papel y con la mirada más comprensiva que pudo salir desde el fondo de su amistad con Alberto. ¿Papeles? ¿Qué es esto? Una prueba de lo que os digo. Alberto abrió el papel. Era una declaración de 4 habitantes de los principales de Janina en el que afirmaban que el coronel Fernando Mondego, coronel instructor al servicio del visir Ali Tebelin, había entregado el castillo de Janina por la cantidad de 2000 bolsas. Las firmas estaban legalizadas por el cónsul. Alberto cayó aterrado en un sillón. Han escuchado ustedes el capítulo correspondiente al día de hoy de El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, en adaptación de Jesús Yagüe. Ha sido interpretado